Vamos hoy a hablar sobre la continuación de reconstruir nuestra historia de vida. Estoy muy feliz de tener esos pajaritos acá en el episodio de hoy. Bueno, esta serie de videos están realizados con el propósito de que podamos jugar a reconstruir la historia, que no sea algo aburrido, sino he construido unas palabras evocadoras. Entonces aquí en la pantalla les compartiré para aquellas personas que no recuerden su historia, no sea fácil saber lo que vivieron, o para las personas que la pueden recordar pero no sepan cómo darle sentido. Entonces, acá en la pantalla vamos a continuar con lugares, porque si se pueden dar cuenta, les recordaré el cuadrito que estamos realizando episodio por episodio y se van a dar cuenta que falta del área académica solamente lugares y tiempo, que son como categorías que he elegido dentro de una biblioteca de palabras que pueden favorecer el recuerdo. Entonces vamos a hablar de recordar para qué estamos haciendo esto, qué conductas queremos mejorar en nuestra vida, desarrollar en nuestra vida. Y para eso necesitamos tener claro cuáles son, cómo se ven. En episodios pasados ya lo hemos definido. Les dije que tuviéramos nuestra agenda personal. Voy a sacarla. Voy a traerla. Que es la agendita donde escribo. Bien. Entonces, en este episodio vamos a reconstruir los lugares en que aprendimos estas conductas. La vez pasada yo les decía que en el área académica mía había elegido conductas como preguntar, hacer preguntas a los demás en diferentes entornos como profesores, compañeros, parejas, asombrarme con cada cosa que pasaba, cualquier pajarito. Y querer saber más, siempre querer saber más. Pero por alguna razón aprendí que esa curiosidad de aprender no era bienvenida, y esa razón es la que quiero que averigüen ustedes cómo fueron en su historia académica. Hubo agrado, desagrado, rechazo, sensación de insuficiencia o sensación de no encajar. Les voy a compartir entonces, continuando para quien ya ha visto episodios anteriores y sepa lo que vamos a hacer. Les voy a mostrar las palabras que nos pueden ayudar a recordar lugares, porque el asunto es que el recuerdo está bloqueado. Para esto son esas series, para cuando el recuerdo no está claro o tenemos uno o dos, pero decimos, bueno, yo no sé qué hacía con mi vida, no sé cómo eran mis fines de semana, mis noches. Entonces, ¿dónde pasaba eso? En la lista de lugares van a ver, primero, por ejemplo, casa. Cuando yo les digo casa, se nos viene una imagen de una casa donde vivíamos, o varias. Quiero que se permitan como encontrar un recuerdo de una casa donde hayan querido ejecutar las conductas que ustedes escribieron. Yo escribí leer, preguntar, escribir, digamos esas, filosofar. Dentro de mis conductas relacionadas con el aprendizaje en el área académica.
Y yo recuerdo que sí intenté leer, pero recuerdo sucesos que llevaron a que no pudiera enfocar mi atención. Estaban pasando muchos problemas fuera de mi habitación. Había personas que gritaban, habían personas que, bueno, no solo gritaban mi nombre, sino entre ellas. Y esto hacía que yo no estuviera completamente concentrada y tranquila para hacer mi actitud. O si salía, era un día bonito y tranquilo y yo llegaba a emitir una opinión filosófica o una pregunta natural de un niño. Recuerdo que se me catalogaba como imprudente, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que estas palabras disparen recuerdos. Disparen recuerdos útiles para seguir entendiendo por qué aprendí lo que aprendí, en dónde lo aprendí, tener más información que nos ayude a la validación de nuestra vida y a trascender esas cosas. Y también porque nos da un conocimiento de nosotros mismos y una claridad de es que no fue un solo día en un solo lugar. Nos puede traer la sorpresa de, claro, es que era en mi casa, pero también pasaba en el carro cuando me transportaba con mi familia. O también pasaba cuando iba al parque, cuando iba a una iglesia, me debía ir por algún evento, que la sensación de ser yo misma, aprender y preguntar, no había lugar para ella. Y es sorprendente cómo puedo ver que sí se dio en diferentes lugares, en la casa, en el carro, qué pasaba en el carro. Entonces recuerdo que iba en el carro, eran favorecidas mis preguntas, eran atendidas y escuchadas. Yo quiero que utilicemos el cuaderno, empecemos a escribir área por área. Si algún recuerdo se nos viene mientras yo leo estas palabras, si algún recuerdo adicional a lo que hemos construido, porque esas categorías están de últimas por una razón, porque los recuerdos más grandes ya llegaron cuando hablamos de, como pueden ver en la pantalla, cuando hablamos de conductas, iniciamos desde ahí. Luego fuimos a barreras, intereses y valores. Y luego pasamos a relaciones, el episodio pasado. Así que ya tenemos un trayecto que hemos recorrido a lo largo de ¿cuántos episodios? 1, 2, 3, 4, 5. 5 episodios. Creo que son más de esta serie, sí, por la introducción. Y tenemos mucha más claridad de qué ha pasado en nuestra área académica, por qué hacemos lo que hacemos, porque hoy en día aprender se siente de una manera y no de otra. Entonces, ahí donde estamos, vamos a seguir reconstruyendo con la lista que tienen en la pantalla que se relaciona con lugares, la casa. Y si quieren escribir algún otro recuerdo de qué pasaba cuando leían, cuando hacían su conducta específica, la que hoy en día quieren desarrollar. Crear, leer, filosofar, aprender algo. ¿Qué pasaba? Escribámoslo si vienen recuerdos, preguntas. Hagamos un espacio para eso desde el cuerpo. ¿Qué pasaba después de que empezábamos a hacer eso? Interesante. Bien, eso explica por qué la conducta inició y se detuvo. Y no solamente fue en un solo lugar, voy a escribir, se dio en la casa, sí. Se dio en el carro, cuando iba en algún carro, sí. Porque ahí también emitía conductas como preguntar y filosofar. Hasta que dejé de hacerlo. Hasta que simplemente iba
en el carro y ya había aprendido a una muy corta edad que esas conductas no eran bienvenidas. ¿Y por qué? Ustedes también. Pregúntenselo. ¿A qué edad aprendieron que esas conductas no eran bienvenidas o entendidas por otro? ¿Mm? Hogar, bien, casa. Vamos a mirar. La siguiente, pasaba en el carro, con quiénes, si tienen algún recuerdo, escríbanlo, pausen el video y sigan ustedes. Iglesia, sí pasaba. Yo voy a ir una a una, si tienen algún recuerdo bien y si no seguimos. Esto es como un ejercicio amplio que hago porque tenemos una historia diferente cada uno, entonces al no saber qué han vivido, pues yo hago categorías generales. Prefiero dar varias opciones a solo dar pocas y quedarnos cortos. En el parque puede ser que ustedes digan, no, ya en diferentes lugares yo había aprendido a no ser de esa manera o me habían enseñado a tener temor a interactuar. Sí, esa es otra opción. Que los recuerdos que tengan pueden decir, no es que ni siquiera yo ejecutaba ese comportamiento en ese lugar, ni siquiera salía. Pregúntense, ¿había un espacio apropiado? ¿Era generado un entorno apropiado para que esa conducta se desarrollara y fluyera? Si no, ahí hay una respuesta súper interesante. Bien, seguimos. Dice parque, gimnasio, si alguna persona ha ido a un gimnasio, deportivo, infantil, creativo, habitación. En la habitación donde dormían había espacio para esas conductas. Se les respetaba el tiempo y el lugar para desarrollarlas o no, escríbanlo. ¿Eso por qué nos sirve? Porque saber eso ayuda a que hoy en día proveamos esos lugares, desarrollemos esos comportamientos en esos lugares cuando estemos en casa, cuando estemos en un carro y queramos filosofar, preguntar, que permee otra vez nuestra vida, en nuestra habitación, en un apartamento, en un salón de clases. Eso tiene que ver con lo que había dicho de conducta auténtica, y es si estamos conectados hoy en día con nuestra autenticidad. Creo que es la clave para una sanación más profunda. Que en los lugares que vivieron y que hoy en día viven tengan la oportunidad de crear el contexto, el ambiente apropiado y sano donde ustedes puedan moverse de una cierta manera y no sean juzgados, sobre todo por ustedes y por las personas que elijan, que ya sepan diferenciar, ¿sí? Entonces, bueno, voy a tratar de que alcance el tiempo para hacer las dos, tiempo y lugar, porque la vez pasada gastamos 1 hora en una categoría, entonces sí, voy a hacerlo más puntual. Salón de clase, en el salón de clase pasó. Si hoy en día regresáramos al salón de clase, nos sentiríamos en confianza para preguntar o ya estamos en un modo como en resignación. Preguntémonos qué pasó en el salón de clase. Había un espacio para esas conductas que hemos elegido. Ustedes tienen las suyas, yo tengo las mías. Ustedes tienen las suyas, entonces personalícenlo. Bien, salón de clase. También identifiquen, como les dije la vez pasada, qué sí estaba pasando y qué no.
Por ejemplo, no era que una profesora fuera a decirnos que una pregunta era tonta, pero su actitud pudo haber sido, bueno, sí, siguiente. Una actitud en la que ignora o deja pasar, o de pronto no muestra entusiasmo ante nuestras preguntas. Cualquier acción define un camino u otro, y sobre todo la intensidad del evento, que tan fuerte se sintió para el niño o la niña que fuimos, y la frecuencia. Si es recurrente, si pasó solo una vez, si de pronto las materias o la manera en que presenta el profesor la clase o la profesora es interesante para el niño y el niño alza la mano, pero no es escuchado, o el tema que presentan no es interesante para él. También todo hace parte, todas las circunstancias, hasta el salón, la temperatura, si tiene ventanas, la jornada, todo genera un ambiente. Entonces seamos detallistas a la hora de poder decir, ¿era estimulante para que se desarrollaran esas conductas? Estimulante. Si hoy fuéramos a diseñar un lugar ideal para que nosotros desarrollemos esos comportamientos, ¿cómo sería? ¿Dónde sería? ¿Cómo serían las paredes o sin paredes? ¿Habría música? ¿La temperatura? ¿Había comida? ¿No comida? ¿Qué preguntas habrían? ¿Habrían tableros, hojas, cuadernos, pinturas? Permitámonos soñar para que tengamos un punto de referencia y decir, claro, es que mi cerebro no iba a sentirse suficientemente, sí, estimulado, vivo, curioso para esto. Si primero no me dejan jugar en la tarde cuando llego a la casa o en la mañana, debo escuchar a mis padres pelear, debo hacer esto, no tenemos problemas económicos, me golpean, mi hermanito tampoco pues se burla de mí, llego al colegio y me hacen bullying, para la profesora mis preguntas son estúpidas, el lugar es muy caliente, no tiene ventanas, siempre tengo hambre. ¿No creen que desarrollar los comportamientos así para un niño, como preguntarse más allá, tener ganas de estudiar y leer, se ve disminuido? Y uno diría, bueno, entonces otros niños que han sido de bajos recursos, porque ellos sí han logrado, o mire que Juanito, Pepito o alguien ha tenido la vida muy dura y sí lo logró. Y esa comparación me parece ya violenta en sí misma, porque desconoce la individualidad y desconoce que también hay detalles en el contexto de ese niño. Incluso hay entornos muy pobres cuya madre o tío, abuelo o vecino ha sido un soporte para ese niño y lo ha motivado y le ha dicho, estás en estas dificultades, pero tus preguntas son interesantes, vas a lograr lo que te propones, eres especial, eres maravilloso, como quiera transmitirle a ese niño de forma sincera y genuina un te veo, te valoro, existes para mí. Pero si no, otra persona diría, no, pero ese niño nunca tuvo nada y él salió adelante y él... seguimos estando en el reduccionismo si pensamos así, y sobre todo en desconocer, hasta un programa de televisión puede quedar mal grabado en la mente de un niño. Hoy en día también nos pasa, vemos un video y se nos abre la mente. ¿Por qué para un niño no? Hoy en día vemos un contenido y nos puede cambiar el día. Es un estímulo, claro. Entonces, para eso está este ejercicio. Estábamos quedando en salón de clase, casa de amigos. ¿Qué pasaba en casa de amigos? ¿Ustedes iban a desarrollar esas conductas ahí? ¿Podían? ¿Podía yo filosofar en la casa de mis amigos? No precisamente. Por razones que ya, por diferencias entre nosotros, no nos gustaba lo mismo. Podía hacer lo que a ellos les gustaba junto conmigo, pero tenía que renunciar, sí, a hacer específicamente eso esencialmente mío del aprendizaje. Entonces, sí, te repito, en casa de amigos, casa de parejas, también lo había dicho la vez pasada, el carro de parejas, también.
Era como si esa conducta ya estuviese permeada en todos los entornos. Salón social, eso dispara otro recuerdo. Miren que ustedes pueden pensar, cuando uno está en un salón social está como en un evento familiar, una piñata, una fiesta de cumpleaños, un matrimonio, bueno, una celebración. Y esos lugares, piensen si eran suficientemente agradables para ustedes, estimulantes para que tuvieran conducta auténtica o no. O también lo hacían como un debo estar aquí, tengo que estar aquí, debo hacer lo que otros quieren. De hecho, un niño es un filósofo nato porque pregunta todo. Entonces yo sí quiero adentrarme en que no dejen de lado pequeños detalles. Que ya no ejerzamos ciertos comportamientos no significa que estén ahí deseando salir, deseando que los retomemos, ¿sí? Entonces, bueno, dice salón social, si se dan cuenta de algo lo escriben. Recepción de un apartamento donde vivían, donde iban a esperar a alguien. Se pueden evocar recuerdos. O en línea, como virtualmente. Bien, otros recuerdos si llegan. Regístrenlos porque vamos a cerrar, bueno, espero que hoy vamos a cerrar la primera serie de la serie del área de la parte académica. Donde haya claridad de ya sé que en diferentes momentos y lugares y relaciones, mis intereses, mis gustos, mis limitaciones estuvieron en una constante a lo largo del tiempo. Veo lo general, veo el panorama general y me sorprendo como las pocas veces en que esa conducta sí sucedió, sí tuvo lugar, fue corta, duró con pocas personas, fue pasajera, vino y se fue, no fui totalmente vista o visto en mis conductas de aprendizaje, de creatividad. Me faltó más, guardé esas frustraciones, me rendí o sigo atento o atenta a cautivarnos, a recuperar esa naturaleza que soy. Entonces, bien, voy a mostrarles ahora el área de tiempo porque creo que ya recorrimos a nivel general lugares. Como les dije, si falta algo más, ustedes hacen el trabajo autónomo. Ahora a nivel de tiempo. A nivel de tiempo tenemos compañía siempre en la ventana. A lo largo del tiempo, ¿qué pasó con estas conductas que ustedes eligieron? Las mías, como les dije, recordando, preguntar, crear, filosofar, escribir y leer. ¿Esas conductas aumentaron en ustedes? No las mías, sino las suyas. Aumentaron como en frecuencia, en profundidad, tenían a lo largo del tiempo más y más conexión con lo que era profundizar en esa conducta. Y si vemos la pantalla, he dividido en tiempo, no he querido como hacerlo como algo rígido, el tiempo lineal o algo así, sino algo que se vive a partir del recuerdo. Entonces puse infancia, adolescencia y adultez, las como 3 etapas donde pudimos haber tenido sensaciones diferentes de lo que era aprender. En una éramos tal vez más obedientes, en la otra también o menos, o estábamos más frustrados que en otras. Como les dije en otros episodios, yo siento que estuve en infancia
ilusionada de que algún día llegara esa conexión, de que cuando fuese grande sí iba a tener ese aprendizaje como lo soñara. En la adolescencia tuve un poquito de eso porque tenía autonomía para, bueno, escribir, y el colegio promovía la escritura y yo lo hice, pero una constante fue: ¿qué pasó con las creaciones, con las pinturas, los ensayos y las novelas que escribí? Se fueron, de hecho fueron tomadas y nunca devueltas por compañeros y profesores, cosa que me hizo sentir extraña. Pero pregúntense ustedes qué pasó con esas conductas. Y después, en cada etapa, y después en la etapa de la adultez, también hubo un cambio. Ya pregúntense si fue un momento decisivo en el que se seguían diciendo: no, ahorita estoy estudiando y cuando trabaje sí seré creativo y podré crear. O por el contrario, dijeron: no, ya la vida no es así, ya el mundo de el estudiante y el trabajador no tiene incrustada la pregunta por cada cosa. Incluso fue lo que me pasó, el saber que la universidad no era fuente de preguntas, sino más bien de trabajos y exámenes. Más respuestas que preguntas, fue bastante decepcionante. Pero es el hecho de que nunca me di cuenta que no se trataba de que yo no mereciera desarrollar esos comportamientos, sino que estaba en un lugar equivocado. Si no es la universidad el que promueve un aprendizaje libre por su sistema educativo, si los padres, amigos, profesores, compañeros no conectan con esas conductas, el problema no soy yo ni son ellos. El problema es que no somos afines, no hablamos el mismo idioma, y darnos cuenta de eso es fundamental para decirnos: voy a llevarme de nuevo a ese lugar y voy a reconocer qué persona, quién, dónde y cuándo es de mi planeta, es como afín al desarrollo de estos comportamientos. Alguien con una historia de muchas carencias puede decir: no existen personas así, nunca van a llegar. Pero lo cierto es que así sintamos que no existen y que nunca van a llegar, lleguen o no lleguen, necesitamos ejecutar las conductas que nos hacen felices. Necesito yo ejecutar las conductas que me dan placer, el preguntarme, el filosofar, el escribir, el leer. Y si mi cuerpo no me da las señales y la seguridad para hacerlo, yo lo voy a proveer. Entonces, por eso es que en esta franja de tiempo necesito tener como la visión macro de la evolución que fue tomando el desarrollo de ese comportamiento. ¿Qué pasó con mi conducta en cursos y talleres? He podido ejercer esa conducta vulnerable de preguntar, de opinar diferente, de construir con el otro, de salirme de las normas, de salirme de las normas, de las expectativas, porque si notamos las conductas que registramos, que anotamos, pueden ser las conductas que hemos normalizado, que hemos dicho: no, pero uno no puede sugerirle al profesor cambiar su actividad o proponerle a todo el salón: hagamos este proyecto, porque la gente no quiere estudiar hoy en día, ni aprender, por ejemplo, algunos. Entonces, sabemos que el factor contextual juega un papel importantísimo. Si estamos con conductas pendientes por hacer y tenemos esas frustraciones, hasta ustedes podrían ser los próximos que diseñen el nuevo sistema educativo. O muchas otras cosas. De las carencias que tienen pueden salir muchas ideas donde justo el lugar de nacimiento de nuevas ideas es esa frustración. Reparar esas heridas es clave. Eso es lo que quiero decir.
es clave para ser quienes son auténticamente, así vayan un poco en contra de la sociedad. No me refiero al bienestar común, sino de la manera en que funciona, del funcionamiento. Y encontrar tribu. Entonces, infancia, vamos a volver, infancia, adolescencia y adultez. Tenemos ahí esas 3 etapas. ¿Qué fue pasando con la conducta? Fue bajando, aumentando en frecuencia, duración. Anótenlo bien en el cuaderno. ¿Cuáles de esas conductas fueron disminuyendo o empezaron a ser por obligación o por voluntad propia? Escriban también. Las noches, las mañanas, yo podía ejecutar eso que tanto quería. En mis noches y en mis mañanas. O por edades de 0 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 15. Y voy recordando lugares y tiempo como paralelamente. Si me los pudiera imaginar a ustedes ejecutando la conducta que tuvieron de niños y después que pasara algo, yo me hubiera dado cuenta de que en las noches sí podían filosofar al lado de su almohada, leer, escribir. En la intimidad de su corazón, lo hacían en privado, lo hacían en público. En el jardín, a primaria, podían ejecutar esas conductas y eran bienvenidas. O por el contrario, ya empezaron a aprender que no tenían un lugar y que no se iba ya a eso. Tal vez se iba a complacer a la profesora o a aprender cosas irrelevantes. Identifíquenlo, porque si lo vivieron hoy en día se sigue viviendo de alguna manera. Ustedes siguen viviendo eso. Decir, todavía siento que debo complacer a mi jefe o a alguien más, o agradar, o a mi pareja, a mis amigos, y ya se me olvidó lo que es hacer lo que yo quiero, pensar como yo pienso, escribir como yo escribo. De pronto hasta terminamos atacando nuestras propias conductas. Luego pensamos primaria a secundaria. En esa transición, ¿había alguna expectativa de que cambiara esto? De ya ahora sí pasar a un lugar donde yo pudiera ejecutar mis conductas creativas, académicas, fuera de lo académico, más allá, pero ¿había alguna luz para eso? Para decir, ahora sí puedo preguntar. En el salón de clase puedo preguntar con libertad y nadie se va a reír. O nadie me va a decir, no preguntes eso. O mira, por tu culpa dejaron más tarea. Y de secundaria a la universidad. Entonces escribamos si hay algo que queramos escribir de ahí. Primaria a secundaria. Y otra casilla de secundaria a la universidad. Empecemos con primaria a secundaria. Démonos cuenta. Elijamos 2 conductas que ustedes más quieran desarrollar ahora. Yo diría escribir y preguntar, digamos. De las que más quisiera desarrollar ahora. No, y también le quiero poner leer. Pero bueno, leer, escribir y preguntar. De primaria a secundaria. Pensemos, recordemos.
Si el recuerdo es confuso de no había una expectativa clara, si yo ahora que lo pienso sí podía haber una idea de lo que sería los grandes, la gente de más grande que yo. Recordemos que pensábamos de esa transición. ¿Había alguna idea, miedo, necesidad, deseo académico, por ejemplo? Deseo de que ya me saquen del colegio y el colegio se acabe, que los lunes vaya a clase, o que por fin me enseñen algo valioso para mi vida, no para la sociedad, sino algo que yo pueda hacer, que me pueda comer, que... Como cuando hay niños que dicen, me enseñaron a desarmar un computador y me encantó, diferente a ir y mirar las partes del computador, teclado, teclado, pantalla, sino que haya una interacción, un juego, puede ser eso también. Recuerden, ¿qué expectativa teníamos? ¿Qué miedos? A nivel académico, ¿no? Después miramos el área social. De hecho, aún estoy pensando si dejar las series hasta aquí y luego cada uno aplica eso por área por área, aunque sería bueno hacer de todo, pero yo creo que saldrían unos, no sé cuántos episodios, 50 episodios, porque es de cada área, relaciones, conductas, barreras, intereses y valores, relaciones, tiempo y lugar. Nada más que eso. Y son, no sé si 10 áreas. Bueno, como pueden ver en el cuadrito que les muestro, que les voy a mostrar ahora. Entonces sí había un deseo, una necesidad. Así. Claro, y de secundaria a universidad. Ahí el deseo era más grande en mi caso. Escriban ustedes cómo era ese deseo. ¿Qué deseaban que pasara? ¿Qué era lo que más querían? Y por último, vamos a mirar cursos. Si en algún curso que hicimos ese deseo fue negado también. Yo creo que sí. ¿Qué curso voy a anotar acá? De pronto no de forma muy, no sé, dolorosa ni nada, pero sí fue otro espacio donde no hubo espacio para preguntas porque se acabó el tiempo o porque igual la necesidad mía académica no solo era preguntar y ya y filosofar, mi idea era llevarlo a la creación, porque mi forma ha sido esa. ¿Y qué vas a hacer con eso? Por eso es que los videos que hago de YouTube no se quedan en reflexionemos y así, no, hagan algo, construyan, crean, modifiquen su realidad. No se queden ahí porque es mi forma de ser, obviamente. A mí no me gusta quedarme en solo como amar a los pajaritos y ya, sino voy a ponerles comida para tenerlos cerca, para mirarlos, para hacer algo, para acercar eso que amo a mí. El decir amo la naturaleza y ya, y no voy a la naturaleza, no la cuido, no tengo plantitas, no. Amo la independencia, pero no puedo sostenerme a mí misma emocionalmente, económicamente, físicamente, intelectualmente. El amor para mí es acción. Entonces no soporto la idea de hacer una pregunta en un taller y sí se responde y ya. Yo soy como, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué proyecto tenemos? Y de razón, no, en ningún momento un colegio va a tener un proyecto a largo plazo a través de los años o la universidad. Es simplemente el funcionamiento de la sociedad y me ayuda a validarme. Ustedes también valídense. Un ejemplo de validación es esta. Natalia, claro que vas a estar frustrada porque la sociedad no funciona con base en proyectos. Tu familia tampoco.
No es que digan hagamos una transformación acá. Y yo soy de transformaciones permanentes. Soy de explorar algo diferente cada vez. No quiero repetir un tipo de series ni un tipo de videos. Siempre me gusta lo diferente, lo nuevo. Y es esa hambre de conocimiento y esa manera de ser. Como me vino la frase de Steve Jobs de quédense hambrientos, quédense tontos, algo así, como ingenuos o algo, no sé cuál sería la traducción, pero específica, pero algo así me llega como que uno es un poco tontito, ambicioso y se sigue quedando en el deseo para construir más y más. Y creo que al encontrar la tribu de personas afines puede ser muy reparador, porque claro que en cursos, en juegos, en estudio, con parejas, como está la lista de amigos, trabajos, incluso en el recreo yo también quería decir, aprovecho y leo, aprovecho y aprendo algo, que me voy a quedar aquí mirando el techo. El descanso o el recreo para mí era descanso de qué, de quiero aprender, juguemos a aprender. A ver hasta cuándo vamos a dejar si en clase tampoco aprendemos nada. O sea, de pronto me volví muy crítica y llegué a ser muy crítica con el sistema, con el colegio, con todo, porque seguía hambrienta de razón. Ahí está la validación. Valídense ustedes que el cierre de esta serie hoy o de esta miniserie, aún estoy pensando según la necesidad que supla en ustedes. Si veo que llega y las personas les llega y les es útil, sigo grabándolas. Si no, lo procesaré. Pero por ahora es validen las conductas que no han podido tener acorde con la historia y díganse, claro, no es para menos que yo no haya desarrollado esos comportamientos. Es que no se ha dado, si vemos en tiempo, lugar, relaciones, barreras, intereses y valores, y vemos un resumen de todo lo que hemos hecho y ustedes lo ponen todo como en una cartulina. Ojalá todo lo de la serie lo hayan escrito y conecten puntos y hagan líneas. Tipo, yo no. Si ustedes conectan eso y dicen, no es para menos, porque este deseo que he tenido es muy ambicioso, por ejemplo en mi caso, y el entorno ha estado como acá y no ha suplido, y estamos en diferentes ondas, intereses, donde la sociedad incluso tampoco quiere que nos quedemos en este tipo de interacciones. El funcionamiento que veo en la sociedad es aprender y luego trabajar, tener hijos y morir. Y yo soy como, pero ¿por qué no? El aprendizaje viene siempre y la construcción viene siempre. Y va y viene y es así en círculos. Y luego para acá. Dado que mi mente no es lineal, o no quiero que lo sea, si no lo es, por eso es que he luchado con eso. Claro que en mi área académica voy a sentir lo que siento. Y si miramos eso en el área social, asimismo, afectivo, afectivo sexual, pueden estar vinculadas como no, social, familiar, de salud, espiritual, laboral. Vamos a encontrar una diferencia. No es que esto con entender el área académica ya entendimos todo, y estaba analizando por qué no, y es porque cada conducta en cada área es particular. Las conductas que ustedes han aprendido pueden estar relacionadas y conectadas, pero no son la misma conducta. Entonces se relaciona, pero esta conducta de leer, de filosofar, claramente no va a ser la misma que, por ejemplo, en el área de salud. No. Entonces, por eso la historia de vida es compleja. Es sencillo una vez uno resume, entiende, decanta, integra y dice, ya saqué la pieza. Todo esto para entender este tesorito, que esa comprensión ya se incrusta en mí, en mi corazón, en mi cerebro, en mi cuerpo.
Ya ahora tiene sentido y puedo ir por la vida con esa comprensión ya integradita, ya como sabiendo, ya no me falta nada. Es que hay personas que caminan por la vida y eso puede haberme sucedido previamente, sintiendo, estoy perdiendo el tiempo, algo me falta, necesito ir a aprender rápido porque he perdido todos estos años sin diversión de aprender. Pero esta historia puede reparar tanto y decir, no, no es insuficiente, no he perdido tiempo, sé por qué no he podido hacerlo, voy a empezar de nuevo a leer. Como les dije la vez pasada, me pongo a salvo mientras retomo o reaprendo las conductas que quiero que la parte académica me quitó o anuló, por decirlo así. Sí, entonces miramos recreo, Navidad. En Navidad también sentía lo mismo. Ustedes que sentían en Navidad frente a esas conductas, se podían hacer, no se podían hacer, o a ustedes no les interesaba y los obligaban a tener conductas académicas. En cumpleaños también. Dependen quiénes eran con relación a estos comportamientos. ¿Los querían hacer todo el tiempo o querían hacerlos solo un ratito y eran forzados? Personalicen el análisis. En vacaciones. Yo también, en vacaciones también tenía la misma disyuntiva. Y recordar esto es como todo el tiempo miro y digo, se repite, se repite, se repite, se repite. Qué fuerte que lo que más hemos querido no se ha dado, o si se ha dado ha durado poco. En vacaciones, ¿qué ha pasado con estas conductas? Escriban. En vacaciones podíamos ejercerlas, cuánto duraban, qué miedos teníamos, qué incomodidades habían, qué aprendimos, que el deber y el placer están separados, que están unidos, que puedo lograr lo que yo desee con mi tiempo, reorganizar, estructurar, enfocarme en el aprendizaje, o debo estar alerta y sirviendo demandas exteriores de colegio, de familia, de universidad, de parejas, de amigos. Interesante. Porque si no fuimos libres antes, aún no lo somos. Si no nos hemos sanado, no podemos hacer ese cambio de realidad para decir, ahora sí, no lo tuve, pero hoy lo tengo. Y mi tiempo libre, que sería la antepenúltima casilla de ahí, y mi tiempo libre sí tiene la característica de que yo mando en él. Y no estoy a merced de la norma, de la expectativa, del complacer, del seguir un horario o de qué. O de estar completamente anulado y en la cama, viendo el celular, viendo televisión y comiendo porque digo, ya estoy agotado de demandas, ya no necesito una más y no quiero. Y ni siquiera sé quién soy y qué quiero hacer y qué quiero estudiar y aprender porque ya me cansé de demandas exteriores, de pedidos, de exigencias de otros que no van conmigo y que he tirado como a la basura intereses y valores porque digo, ya no me interesa nada. ¿Qué ha pasado? Cuando les digo tiempo libre, ¿por qué el tiempo libre se tiene que llamar tiempo libre y no todo el tiempo libre? Hay una creencia y es que ¿será que si dejamos al niño tener todo el día libre, él se va a quedar mirando la nada? Si le damos celular y televisor, claramente sí. Pero en la época de los que no tuvimos celular, porque no había celular, maravilloso. Y la televisión tampoco era algo que uno iba a estar haciendo todo el tiempo. El tiempo libre hubiera sido diferente. Realmente el tiempo libre, es que la curiosidad de un niño es imparable. De un niño en su estado sano, porque si está pasando por cosas emocionales no le va a dar curiosidad explorar nada. Entonces, fines de semana, tiempo libre, vacaciones, fines de semana. ¿Cómo les parecían los fines de semana y el tiempo libre? ¿Era una alegría para luego entristecerse? ¿Era un poder hacer lo que tenían curiosidad de hacer? ¿O por el contrario, había como ese agotamiento de ¿para qué? ¿Para qué me dedico a aprender, a leer algo que quiero así? Igual se va a acabar el fin de semana y voy a tener que volver al colegio. O
querer abarcarlo todo y se me va a acabar y tengo que hacerlo todo porque luego viene la norma y el estudiar de 6 a 3 o hasta el tiempo que es que me parece una jornada larguísima, o sea, casi laboral, donde hay casi una cadena como ¿cómo se llama? Esa cadena que se pone en el pie. Bueno, estamos como encadenados a un pedido constante que el cerebro está desarrollándose, en el niño se está desarrollando y está recibiendo. Por un lado, recibíamos una norma, unas materias, y el tiempo libre era lo que hay que hacer para papá, para mamá, bombardeo de tecnología hoy en día. ¿Quién estamos siendo? Yo creo que el saber quiénes somos parte de quiénes somos en soledad, cuando todo se va, cuando se nos quita toda la tecnología y quedamos completamente solos. Ahí estamos ante nosotros mismos. ¿Qué nos gusta? Si hubiese un apagón, digamos, donde ya se cayera todo el internet, digamos, ¿qué haríamos? Además de angustiarnos y demás, después de eso, ¿qué nos pondríamos a hacer? Yo me pregunto, la persona que tiene claridad sobre sus valores y sus gustos podría tener más claridad, podría tener un norte, podría tener más calma. Así que sugiero mucho que si no han hecho toda la serie, la hagan desde la parte académica. Si vienen otros episodios de las demás áreas o no, pero independientemente, que vayan si quieren específicamente al video de intereses y valores. ¿Quiénes son? ¿Qué les gusta? Que se conozcan. Espero que les haya sido útil. Ahora sí vamos cerrando. Y por un momento cerremos los ojos si quieren o quedémonos aquí, sintiendo lo que ha sido comprender nuestra área académica, habiéndole dado vueltas por todos los mini puertas o ángulos o sí, ángulos, lados de un fractal. Le dimos la vuelta, lo recorrimos el área académica y tenemos más claridad de cómo afectó y qué comportamientos afectaron, con qué personas, en qué lugares, durante cuánto tiempo, en qué etapas de nuestra vida pasó, cómo fue cambiando, empeorando, mejorando, aumentando, bajando, qué valores comprometió, qué intereses se llevó y qué barreras sucedieron, para hoy en día no darnos esas barreras. Si fuimos interrumpidos, acosados, juzgados, no hacerlo con nosotros y empezar a abrir un espacio que quede un compromiso, digamos. Por ejemplo, un compromiso como sería, aplicándolo a mi historia, que voy a leer, como les dije, leer y escribir, crear. No necesariamente escribir, puede ser dibujar, esquematizar, diseñar, pero voy a aprender, voy a permitirme recibir, que fue lo que menos pude hacer, que era formarme en lo que me interesaba, porque en primaria y en secundaria tampoco había internet así. Sí, no había, era como muy limitado, tampoco estaba YouTube ni nada, ¿no? Fue en la universidad dejarme descansar. El compromiso mío es descansar en el aprendizaje y prometerme las menores interrupciones de mí misma, porque ahora soy yo la que hago lo mismo que otros hicieron. Yo me interrumpo, yo digo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, corro frenéticamente por todas partes, excepto para decir, me quedo 2 horas para leer. Entonces, que el compromiso sea, me voy a ser consciente de mis intereses, mis valores, las barreras que se pueden interponer para abrazarlas, las relaciones que quiero elegir en soledad o con quienes hacerlas. ¿En qué lugar quiero que se desarrolle? ¿En qué tiempo? Desarrollen como esa imagen mental. Estoy leyendo en la mañana, perfecto, en esta hora, o en la tarde, o en la noche,
donde sea más probable que lo haga. Sin interrupciones, apago mi celular. O con un entorno sano, ya sé, conozco mi tribu, sé a dónde acudir o no, sola. Y voy a hablarme de esta manera mientras leo. Y voy a generar en mi cuerpo esta sensorialidad mientras leo. O antes de leer o después de leer. Ese sería, por ejemplo, un compromiso que parte. Puede ser un compromiso que al final salga de cada área cuando hagan el ejercicio autónomamente o conmigo, sí, como les digo, sí creo la serie, pero es eso. Quedémonos con este, practiquen este. Sí. Practiquen uno que, a ver, que les llegue como a la médula, como he dicho en otros videos. Tengan su imagen mental. Si para otros no era importante, lo que queríamos desarrollar. Si para otros no era importante, eso que queríamos desarrollar, yo pienso que para nosotros sí debe serlo, porque lo logramos entender.